Capítulo 6. Y vamos a buscar en el versículo 9. Para las personas que no han tenido la oportunidad de estar aquí en los servicios pasados, nosotros estamos estudiando el Sermón del Monte, un sermón que está narrado en los capítulos 5, 6 y 7 del libro de Mateo. Y hemos llegado a esta sección del Sermón del Monte, muy conocida como el Padre Nuestro. La semana pasada nosotros empezamos a estudiar la oración del Padre Nuestro. Y nos habíamos quedado en la parte A del versículo 9. Hoy día lo vamos a retomar. Vamos a ir al versículo 9 y vamos a ir a esa primera petición y a esa segunda petición que está en el versículo 10, pero para tener siempre una idea completa de lo que esta oración contiene, vamos a leer desde el versículo 9 hasta el 13. Entonces, libro de Mateo, capítulo 6, versículo 9 al 13. Dice: vosotros pues oraréis así. Es Jesús enseñándole a los discípulos cómo debían orar. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El versículo 11 dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Háblanos, Señor, enséñanos. Revélate a nosotros, revélanos tu carácter, revélanos tu santidad, revélanos tu grandeza y majestad, en la medida que escuchamos tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puedes tomar asiento. Una de las preguntas que en ocasiones algunos cristianos nos hacemos, y en ocasiones he escuchado o me han hecho esta pregunta: ¿hasta cuándo debo orar por alguna situación en particular? O en otras palabras, ¿hasta dónde oro? ¿Cuándo es el momento donde digo ya no voy a orar más? Y casi siempre se habla en el contexto de alguna necesidad, alguna circunstancia en particular. Y la Biblia nunca dice para de orar. Al contrario, la Biblia siempre exhorta a orar constantemente, a orar sin cesar. Jesús fue un ejemplo de oración. Jesús oraba por las mañanas al punto cuando sus discípulos se despertaban, ellos no lo encontraban junto a ellos porque Él se había apartado y se había ido a orar. Oraba en todo tiempo Jesús. Oró cuando estaba con sus discípulos. Oró cuando estaba camino al Getsemaní. Jesús fue un ejemplo de oración. Jesús animaba a sus discípulos y les decía: oren para que no entren en tentación. En el libro de Lucas, capítulo 18, Él usó una parábola para enseñarles la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y Pablo le dice a los Timoteos: orad sin cesar. Ahora, esto está en toda la Biblia, porque no solamente lo vemos como un mandato, lo vemos también en la vida de todos los hombres de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Pero así como es importante enfatizar en la necesidad de la oración, la importancia de la oración, la naturaleza de la oración, los beneficios de la oración, tan importante como enseñar y entender eso es saber y entender el contenido que debe tener
nuestra oración. Y el lugar por excelencia donde nosotros encontramos la enseñanza de qué debe contener mi oración o cuáles son los elementos que no deben faltar cada vez que oro, está en este libro de Mateo capítulo 6, en esta enseñanza que Jesús le hace a sus discípulos en el Sermón del Monte. Empieza el versículo 9 diciéndole a los discípulos: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esta primera frase, Padre nuestro que estás en los cielos, lo vimos la semana pasada. Eso nos pone, no es una petición, es una manera como Jesús quería enseñar a sus discípulos, una manera como nosotros nos presentamos delante de Dios y cuál debe ser la conciencia que el creyente debe tener cuando se acerca a Dios en oración. Y era número uno, antes que cualquier cosa, el creyente debe recordar que a ese Dios a quien se está dirigiendo, ese Dios es su Padre. Su Padre bueno, su Padre fiel, su Padre misericordioso. Pero no solamente dice Padre nuestro, dice Padre nuestro que estás en los cielos. Y eso hace referencia, como se enseñaba en el Antiguo Testamento, que el cielo es el trono de Dios. Entonces, lo que Jesús quería enseñar es que esta conciencia que debemos tener cada vez que oramos es que Dios es nuestro Padre y ese Padre nuestro es el Rey de los cielos, es el Dios soberano. La conciencia de que ese Dios que controla y dirige todo el universo es mi Padre. Y ese Padre que es bueno es el Rey soberano, puedo decir mi Padre soberano. Esa era la conciencia que debe dominar la mente del creyente cuando entra a orar o a pedir algo en particular. A partir de la parte B del versículo 9 comienzan las peticiones que debe contener esta oración del Padre Nuestro. Y la estructura, como decíamos la semana pasada, es que este Padre Nuestro contiene 6 oraciones o 6 peticiones. Y la primera petición que Jesús va a hacer, más bien que Jesús va a enseñar, termina cuando Él dice: oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Y aquí empieza estas 2 primeras peticiones que todo creyente debe hacer. Y eso es lo que nosotros vamos a mirar hoy día. Hoy día vamos a mirar las 2 primeras peticiones que Jesús enseña. Vamos a mirar el significado de estas peticiones y cómo eso aplica a nuestras vidas. Vamos a mirar cuál es el significado, qué cosa quiso decir Jesús cuando enseñó este aspecto de la oración, esta petición, y qué implicaciones tiene para mi vida práctica estas 2 primeras peticiones. Entonces, la primera petición nos va a sorprender, porque lo primero que un creyente debe pedir en oración a Dios, de acuerdo a esta oración que Jesús está enseñando, es lo siguiente: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Esa es la primera petición que debe tener un creyente. No necesariamente con esas mismas palabras, pero Él está dando la noción: santificado sea tu nombre. El nombre en los tiempos bíblicos era sinónimo de la persona, el carácter. El nombre representaba la naturaleza de una persona. En este caso, cuando le dice santificado sea tu nombre, lo que le está diciendo, su nombre es tu Dios, tus atributos, tu carácter, tu esencia, tu honor, tu persona. A eso es lo que se refiere la palabra nombre. La palabra nombre en este contexto incluye Dios mismo. Cuando le dices santificado sea tu nombre, es que tú seas santificado. Es tu nombre. La palabra santificado, aunque es una palabra que quiere decir alguien separado, alguien consagrado. Por ejemplo, nosotros los cristianos hemos sido separados, ¿verdad? La palabra hagios y quiere decir santos.
¿verdad? Ahora, ¿cómo podemos mirarlo en este contexto? ¿Qué cosa es lo que quiere decir que santificado sea tu nombre? Quiere decir que el nombre de Dios, la persona de Dios, sea honrado debidamente, sea adorado debidamente, sea venerado como debe ser, sea reverenciado como debe ser. Que seas tú honrado, venerado, reverenciado conforme a quién tú eres y conforme a tu majestad. John MacArthur dice lo siguiente: santificado sea tu nombre, o santificar tu nombre quiere decir reverenciar, honrar, glorificar y obedecerle como único Dios. Es honrar a Dios. Ahora, usted se va a sorprender que Dios mismo está ocupado en su nombre, en su honor. Eso para nosotros los hombres es malo, porque evidencia una actitud pecaminosa, pero en Dios no necesariamente. Dios sí está ocupado de su honor. Escuche esto. La definición que este profesor de teología sistemática que se llama Wayne Grudem le da a lo que es santidad de Dios. Él quiere explicar qué significa decir que Dios es santo, o qué significa la santidad de Dios. Y él lo explica de esta manera y dice: es aquel atributo por el cual Dios está alejado de todo pecado y dedicado a buscar su propio honor. Escuche esto. Decir que Dios es santo es hablar acerca de aquel atributo por el cual Dios está alejado del pecado. Eso quiere decir que Dios es santo, que está alejado, apartado del pecado, pero también está buscando y dedicado a buscar su propio honor. Aquí nosotros hemos recitado muchas veces, en particular aquellos que somos creyentes, el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos, Él me hará descansar. Pero hay una sección en ese Salmo 23 que dice lo siguiente: que mi pastor, el Señor, me guiará por sendas de justicia, por amor. ¿Al nombre de quién? De su nombre, no de mi nombre. Él me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Dios está ocupado, dedicado a guardar, a buscar su propio honor. El Salmo 25, escuche lo que dice: por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás mi pecado. Por amor de tu nombre perdonarás mi pecado. El profeta Isaías le dijo al pueblo de Israel en nombre de Dios: yo soy el que borro tus pecados, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. El mismo profeta Isaías decía en Isaías 48: por amor a mi nombre, dice el Señor, contengo mi ira. Santificado sea tu nombre. Que tu nombre sea reverenciado, que tu nombre sea honrado, que tu nombre sea venerado, que tu nombre sea adorado como es debido. La segunda parte de la oración dice, esta segunda petición, la primera petición es: santificado sea tu nombre. La segunda petición es: venga tu reino. Venga tu reino. Ahora, esto es un poco extraño porque cuando uno lee las Escrituras, en especial el Nuevo Testamento, uno se da cuenta que el reino de los cielos ya ha llegado. Porque lo dijo Juan, lo dijo Jesús. Juan le decía a los hombres cuando él predicaba: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús mismo también predicó así. Jesús dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El mismo Jesús, cuando está echando fuera un demonio, le dice a los judíos: si yo por el dedo de Dios o por el poder de Dios echo fuera demonios, entonces el reino de los cielos ha llegado a vosotros. Estos son textos que nos hablan de que, de acuerdo a las Escrituras, el reino de los cielos ha llegado a nosotros. Pero también hay textos en las Escrituras que hablan de una llegada futura.
El ladrón que estaba al lado de Jesús le dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pablo le decía a Timoteo: si tú, creyente, perseveras con él, tú reinarás con él. El libro de Apocalipsis dice que nos ha hecho una nación de reyes y sacerdotes, y nosotros reinaremos sobre la tierra. El libro de Filipenses nos dice que un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Está hablando de una expresión futura. El libro de Apocalipsis también habla de lo que es el reino milenial, los 1000 años en el que Cristo va a reinar juntamente con nosotros aquí en la tierra. Entonces, ¿cómo se puede conciliar esta cuestión de que el reino ya llegó, pero aquí está diciendo que es algo futuro? Y es cierto, el reino está en parte presente, pero el reino también es en parte en futuro. Por eso es que la oración dice: que tu reino venga. ¿Cómo se ha hecho esta distinción cuando se estudia acerca del reino de los cielos? Porque parece una contradicción. Ok, decídete, ¿está el reino de los cielos o está por venir? No, ambas cosas son ciertas. La manera, cuando se estudia el reino de los cielos o la teología del reino de los cielos, se explica de esta manera. Cuando Cristo vino, inauguró el reino. Cuando Cristo vuelva, consumará el reino. ¿Se entiende? Cuando Cristo vino, inauguró, le dio inicio, apertura a su reino. Pero cuando Cristo vuelva por su iglesia, entonces consumará el reino. Por eso es que la oración dice: venga tu reino, como algo que todavía no ha encontrado expresión completa aquí en la tierra. Y es cierto, Él reina en su iglesia, Él reina en los corazones de los creyentes. Nosotros le reconocemos como Señor y Rey y Salvador de nuestras vidas, pero no todo el mundo lo hace. En un sentido muy legítimo, el reino de los cielos ha llegado, pero todavía no se ha consumado. Por eso la oración: venga tu reino. Para ponerlo de una manera visible o práctica, ¿cómo este venga tu reino hallará expresión? ¿Qué cosa quiere decir en la vida práctica que venga tu reino? Hay algunas cosas que se pueden decir. Número uno, de alguna manera, es pedir que las personas conozcan de Cristo, que hagan de Cristo su Señor, que la gente conozca de Dios, que la gente venga en fe y arrepentimiento a hacer de Jesucristo su Señor. Venga tu reino. Pero venga tu reino también es una oración que dice: yo quiero que seas tú quien gobierne mi vida. Y en otro sentido, cuando alguien dice venga tu reino, está diciendo: ven pronto por tu iglesia. Que tu reino sea visible, no solamente a tus hijos, sino también al mundo que no te conoce. Ven por tu iglesia. La Biblia habla de una segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Ahora, ¿cómo esto aplica a nosotros? ¿Cómo yo me beneficio de esto? ¿Cuál debe ser mi actitud como creyente con respecto a estas dos primeras peticiones que Jesús está enseñando? Santificado sea tu nombre y venga tu reino. El creyente debe anhelar que Dios sea honrado. El creyente debe desear que Dios sea venerado, obedecido y adorado. Santificado sea tu nombre. Pero con la primera persona que eso debe ocurrir es con nosotros mismos. De nada serviría, sería una contradicción que yo diga: yo quiero ver a los hombres venir a los pies de Cristo y que los hombres honren a Dios, si en mi vida eso no encuentra expresión. Si yo soy una persona que digo: yo quiero que el nombre de Dios sea honrado, ese yo quiero debe empezar primeramente conmigo. Eso a mí me debe poner en una disyuntiva. Porque primeramente debo mirar y decir y evaluar: ¿estoy yo
honrando el nombre de Dios como es debido? ¿Estoy viviendo mi vida cristiana venerando y reverenciando el nombre de Dios? En mi matrimonio como esposo, ¿estoy honrando a Dios? Como esposa, ¿estoy honrando a Dios? Como un empleado, ¿estoy yo honrando a Dios? Como un hijo, ¿estoy honrando? El nombre de Dios está siendo venerado, adorado, exaltado, tenido en alta estima. Ahora, la única manera que eso pueda suceder es que un creyente tenga un entendimiento, una conciencia de quién es Dios, de su grandeza, de su santidad, de su pureza, de su majestad. Es imposible querer honrar a Dios cuando tenemos un concepto muy bajo de Dios. Juan Calvino decía esto: nunca deberíamos pensar o hablar de Dios sin la veneración más grande. Los hombres de la Escritura eran hombres con un profundo entendimiento de la majestad de Dios, al punto que la palabra que ellos utilizaban era temor de Dios. Temor de Dios. Moisés era un hombre que cuando él llegó y él vio la zarza ardiendo, dice que le dijeron: quita el calzado de tus pies. Y él entendió que ese era un lugar, porque él estaba en ese momento delante de este Dios tan grande, tan inmenso, tan santo, tan puro, porque tenía una conciencia de cuán santo y cuán grande era este Dios. Y a nosotros los creyentes nos falta crecer en esa conciencia. Es una bendita conciencia, pero necesitamos entender que este Dios es, como dice la canción, más grande de lo que imagino. Nunca podré querer santificar, honrar a Dios si no tengo una conciencia de quién es Dios, cuán santo es Dios, cuán grande es Dios, cuán puro es Dios. Esa conciencia, tarde o temprano, va a afectar la manera como usted piensa, como usted siente, como usted vive. Usualmente todos los años nosotros, junto con mi esposa y mis hijos, nos vamos a las montañas de Tennessee. Y por lo general yo manejo. Y cuando estamos en la carretera, yo estoy manejando, tranquilo, yendo hasta donde la velocidad nos permita y un poquito más. Tirado para atrás, relajado, con una mano, la otra mano alguito tomando, escuchando acá, tranquilo. Pasa un Mini Cooper, es un carrito chiquito y uno lo mira así, tranquilo. ¿Sabe cuándo cambia eso? Cuando viene un camión de 18 ruedas. ¿Le ha pasado? Que usted está fresco, está tranquilo, hasta que usted siente un monstruo al lado. Y usted se saca todo. ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Porque usted se impresiona con este monstruo que está al lado de usted. Esto gigante que está al lado de usted. Y usted ya no está relajadito. ¿Sabe una cosa? Eso es exactamente lo que debe pasar con nosotros los cristianos. En ocasiones, yo veo cristianos viviendo una vida bien relajadita, bien tibia. Pecamos, bueno, ¿quién no peca? No oramos y decimos: no tengo tiempo para orar. Faltamos a la iglesia como que, no, nadie me toma asistencia, no tengo tiempo. Y vivimos. ¿Sabe por qué? Porque tienen una noción de Dios, Mini Cooper. Hasta que no entienden que ese Dios es digno de ser temido, nunca oraremos y pediremos que tu nombre sea honrado. Con Dios no se juega. Él es un Padre bueno. Qué bueno que empezamos así, pero no quiere decir que es un alcahuete.
No quiere decir que es un, como decimos en Perú, un caído del palto, que podemos hacer lo que se nos da la gana. No, 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 no. Este Dios es digno de ser honrado y temido. Y ¿sabe una cosa? Nos falta eso en la iglesia. Tenemos un concepto muy superficial de quién es Dios. Y hasta que un creyente no tenga esa conciencia, no va a poder anhelar debidamente que Dios sea honrado, empezando por nosotros. Yo siempre pongo este ejemplo. Isaías era un hombre santo, era un profeta de Dios, era un hombre que tenía un testimonio de Dios, amaba a Dios, un hombre recto, en particular en un tiempo donde él vivió, donde todo Israel había dado la espalda a Dios. En el capítulo 5 de Isaías, usted ve a Isaías diciéndole al pueblo de Israel: ¡ay de ustedes! ¡Ay de ustedes que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno! Y ¡ay de ustedes! Hasta que en el capítulo 6, él dice: ¡ay de mí! Ya cambió el ¡ay de ustedes! Por el ¡ay de mí! Que siendo un hombre de labios inmundos, mis ojos han visto al Señor. ¿Qué pasó? Él tuvo una visión, una conciencia de este Dios, porque él vio a Dios sentado en su trono. Y dice la Biblia que habían serafines alrededor de él, y lo que cantaban los serafines no era una música que estaba enfocada en los serafines. ¿Sabe lo que ellos cantaban? Santo, santo, santo. Hoy en día el Evangelio de la Prosperidad enseña que Dios es amor, amor y amor, y nunca tocamos este aspecto del carácter de Dios, que probablemente sea el fundamento del carácter de Dios, porque por algo su espíritu no se llama espíritu misericordioso, ni espíritu sabio, ni espíritu poderoso, aunque es misericordioso, aunque es sabio, aunque es poderoso, pero se llama Espíritu Santo. Cuando Pedro está con Jesús, él tuvo una conciencia, estaba en la barca con Jesús, Jesús hace un milagro, y por primera vez, ya Pedro había estado con Jesús, Pedro se postra al piso, se postra al suelo más bien, y él dice: apártate de mí, que soy un hombre pecador. Yo no diría: ¿y qué le pasó a este hombre? Si estaba todo bien. Que tuvo una conciencia de la majestad, la santidad y la pureza de Dios. Por ahí empieza el anhelo, el deseo de querer que el nombre de Dios sea honrado y sea santificado y sea tenido en alta estima. Martin Lloyd-Jones, hablando acerca de este versículo, dice que el santificado sea tu nombre es un deseo ardiente de que todo el mundo se incline ante Dios en adoración, en reverencia, en alabanza, en honor y en acción de gracias. Y él pregunta: ¿es este nuestro deseo supremo? ¿Es esto lo que predomina siempre en nuestra mente cada vez que adoramos a Dios? Santificado sea tu nombre. La segunda parte, ¿cómo aplica o cuál debe ser nuestra actitud con respecto a esta oración? Venga tu reino. El creyente debe orar y debe anhelar que su Salvador, su Redentor, venga pronto. De la misma manera como termina el último libro de la Biblia, en el último capítulo del último libro de la Biblia, escuche cómo termina: el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. El que testifica estas cosas dice: sí, vengo pronto, amén. Ven, Señor Jesús. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino.
mi hermano, mi hermana, usted se ha puesto a pensar, ¿qué es lo que Jesús nos está enseñando con esto? Le voy a facilitar el trabajo. Cuando el Señor le da los 10 mandamientos de la ley de Dios, ¿se acuerda? Éxodo capítulo 20, ¿sí? Le da 10 mandamientos y se hace la distinción de las 2 tablas de la ley de Dios. ¿A qué cosa se refiere? A la primera tabla y a la segunda tabla. La primera tabla hablaba y se enfocaba y se ocupaba única y exclusivamente por Dios, por su voluntad, por su gloria. Porque empieza, no te harás imágenes de ninguna cosa, ni aquí en la tierra ni en los cielos. Y no te inclinarás a ellas. No tomarás el nombre de Dios en vano. La primera parte de la tabla de los 10 mandamientos se enfocaba única y exclusivamente en Dios. Lo que Jesús nos está enseñando aquí es esto: que por más que usted y yo estemos afligidos, con mucha necesidad, con mucha urgencia, que Dios nos proteja, que Dios nos cuide, que Dios nos guarde, que Dios nos guíe, nada de eso es más importante que la gloria de Dios. ¿No cree usted que es muy distinta nuestra actitud? Jesús está enseñando aquí, está diciendo, su voluntad, su nombre, su reino, su gloria es más importante que nuestro dolor, que nuestra enfermedad, que nuestra escasez, que nuestra aflicción y que nuestra crisis. Esta oración está supuesta a ayudarnos a crear esa conciencia de que debemos vivir para la gloria de Dios. Y que debemos estar de la misma manera como Dios está ocupado en su gloria, nosotros debemos también estar ocupados en su gloria. En nuestro corazón, esta oración pone como una luz que debe ayudarnos a discernir y a pesar si en nuestros corazones hay deseos que solamente se enfocan en nuestro bienestar, en nuestra situación personal, temporal. A mí me sorprendió, me conmovió escuchar a los familiares de los hermanos que fueron asesinados en Carolina del Sur. Creo que lo que ellos hicieron es un reflejo de alguien que quiere vivir para honrar primeramente a Dios. El santificado sea tu nombre, por los hombres y por mí también. Porque la hija de una de estas damas decía, me duele hasta cada fibra de mi cuerpo, le decía a este muchacho. Y lo que más se indignaba era ver la frialdad y la indiferencia y la indolencia de este muchacho. Y le decía, pero yo te perdono, le decía. El esposo de una de las damas lo mira también por el televisor y le dice, estoy dolido, estoy triste. Yo te perdono, pero te imploro, arrepiéntete de tus pecados y entrégale tu vida a Cristo. Esa es una oración de alguien que quiere honrar a Dios en todo momento, aun cuando no siente honrar a Dios. Y ¿sabe qué, mi hermano, mi hermana? En muchas ocasiones somos tan egoístas y pensamos tanto en nosotros, que la gloria y el nombre y los intereses y el nombre de Dios pasa a un segundo plano. Por eso yo dije al comienzo que esta primera petición es reveladora
Porque por lo general, cuando usted y yo entramos a orar, casi siempre nos enfocamos en una necesidad. Casi siempre nos enfocamos en lo que estamos sufriendo. Casi siempre ponemos toda la fuerza de la oración en que Dios supla, en que Dios haga, en que Dios sane. ¿Es malo eso? No es malo. Porque en la oración del Padre Nuestro, como lo vamos a ver en las próximas semanas, hay lugar para eso. Pero estas dos peticiones, lo que nos dicen a nosotros, es algo que para algunas personas puede sonar ofensivo. Usted y yo no somos lo más importante. Dios es importante. Usted y yo no tenemos que estar complacidos. Es Dios quien tiene que estar primeramente complacido. En la Biblia hay una historia, que pobrecita esa historia en Lucas 17, que la mayoría la pasamos por encima y no la leemos. Porque dice que había un hombre que tenía siervos y este siervo trabajó todo el día afuera, de sol a sombra. Cuando él termina de trabajar, él llega a la casa y no le lavan los pies, no le aplauden, no lo recompensan, no lo reconocen. El dueño, ¿sabe qué le dice a ese siervo? Ahora prepárame algo de comer. No solamente me prepares algo de comer, sírveme también. Y cuando hayas acabado, entonces, di de ti mismo, siervo, ¿qué dice? Siervo inútil soy. Siervo inútil. Porque lo que debía hacer, hice. Ahora se da cuenta por qué no leemos mucho ese Lucas 17. Preferimos el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Está diciendo este texto que literalmente debemos orar así cada vez que oramos? No, no está diciendo eso. Lo que Jesús está haciendo es poniéndonos delante de Dios y recordar, hey, aun cuando estés en momentos de necesidad y orando por algo que tú estás pasando, recuerda que lo más importante es Dios. Él es quien debe ser honrado, Él debe ser agradado, Él debe ser santificado, Él debe ser adorado, aun cuando tus circunstancias no sean las propicias o sean las mejores. Por eso es que el salmista en el Salmo 34 dice, bendeciré a Jehová, ¿cuándo? En todo tiempo, y su alabanza estará de continuo en mi boca. Las primeras peticiones del Padre Nuestro nos dicen a nosotros que lo más importante es Dios. Que es en Él que debemos poner nuestra adoración, y en la medida que yo pueda adorar, meditar, reflexionar, pensar en quién es Dios, que es un Padre bueno, que es un Dios soberano, que es un Dios santo, yo puedo encontrar en esa misma medida una visión más grande y más bíblica de quién es Dios. Cuando yo me concentro y celebro y miro a Dios en su majestad y digo, este Dios no es cualquier Dios a quien yo lo cargo y lo llevo de un lugar para otro, o a quien yo le pido y me tiene que responder. No, no, no. Este Dios es el creador de los cielos y la tierra, y quien gobierna, es el dueño de los cielos y la tierra, y quien gobierna y reina todo lo que sucede en su creación. Por eso el salmista decía, Jehová reina, regocíjese la tierra. Antes que usted y yo recibamos una contestación, una respuesta a nuestra oración, más beneficioso que eso, ¿sabe qué va a ser, mi hermano, mi hermana? Que usted y yo nos demos cuenta cada día más de cuán grande es Dios. Porque en la medida que usted y yo podamos contemplar qué tan grande es Dios, seguramente nuestra confianza estará más segura. Porque voy a ver y voy a contemplar y voy a decir, wow, este Dios no se mueve por nada. Este Dios es el mismo ayer, hoy y siempre.
Y en ese momento, por más que yo llegue angustiado y triste, quizás yo mismo me pueda preguntar, ¿y por qué estoy viviendo como alguien que no tiene un Dios como el que tengo? La oración del Padre Nuestro, en sus 2, 3 primeras peticiones, no se enfoca en finanzas, no se enfoca en sueños, no se enfoca en anhelos, no se enfoca en nuestras necesidades, ambiciones ni problemas. Se enfoca en Dios, su nombre, su gloria. El versículo 9 empieza de esta manera, y con esto termino. Vosotros pues oraréis así. ¿Será que esa debe ser la conciencia solamente cuando oramos? ¿O será que la conciencia de la oración debe ser la conciencia que gobierne y domine toda nuestra experiencia cristiana? ¿Será que eso debe estar en nuestra mente y nuestro corazón constantemente, de que debemos vivir para glorificarlo a Él? Esa es la pregunta que un joven cristiano se debe hacer todo el tiempo. ¿Estoy honrando a Dios con esto lo que estoy haciendo? Esa es la pregunta que los esposos debemos hacernos. Con esto lo que estoy haciendo o dejando de hacer, con esta actitud que tengo, ¿estoy honrando y glorificando a Dios? ¿Dios está siendo honrado con esto, lo que yo hago? Recuerde, mi hermano, mi hermana, Dios es el centro. Por eso casi matan a Galileo Galilei. La Iglesia Católica enseñaba que el centro del universo es la Tierra. Galileo Galilei dijo, no, el centro no es la Tierra, es el Sol. La Tierra gira alrededor. Los sacerdotes y los obispos se rasgaron la vestidura. Este hombre es un hereje. Nosotros no somos el centro del universo. Es Dios. Y sabe